Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Mi nombre es Mauricio Morales. Iniciemos, ya vieron ustedes, está conmigo Silvana López. Ella es atleta paralímpica de natación. Bienvenida. Muchas gracias, Mau, por invitarme. Un placer, ya lo habíamos postergado un poco porque pues tienes una agenda un poco ocupada. Estás pues en los eventos nacionales, todavía estás en los visoreos, pero bueno, antes de llegar a todo eso y antes de llegar a esa medalla de oro que tuviste y todo eso, pues bueno, primero iniciemos cómo comenzó Silvana en el deporte, porque ¿estás de acuerdo que no todos inician desde muy chavitos? A lo mejor algo pasa en la vida de alguien y ya sea por terapia o por lo que sea, te hace ir a hacer ejercicio. ¿Tú cómo eras cuando estabas chiquita? Pues, Mau, la verdad es que yo sí inicié desde muy pequeña. Llevo ya 12 años nadando, desde los 8. Mi mamá nos dice a mí y a mi hermana, Silvana, y mi hermana se llama Mariana, necesito que hagan algo. No pueden estar en mi casa, o sea, en la casa todo el día, sin hacer nada, después de la escuela. Elijan qué hacer. Lo que ustedes quieran. Dormir no es un deporte. No. Ni cambiarle la tele. Sí, elijan lo que ustedes quieran. Entonces, mi hermana es más grande que yo soy la más pequeña. Uh-huh. Y mi hermana... ¿Cuántos se llevan? 2 años. 2 okay. años nos llevamos. Y me dice... Y mi hermana, no, pues yo quiero natación. Y pues ahí va la otra, no, pues yo también. Y al principio era malísima. Yo era de las últimas y de las más pequeñas en el equipo. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste natación? 8 años. Okay. Y me acuerdo que mi profe como que ni me pelaba, ¿no? Como que, ay, dame unas vueltitas, que no sé qué. Yo sí sabía nadar, pero tal vez no tenía ni la técnica, ni cosas desarrolladas que necesitaba. Pero pues tampoco mi profe era como que, ay, necesito que me hagas esto. Era como que, dame unas vueltitas, no sé qué. Como que no me ponía tanta atención, la verdad. Uh-huh. Entonces, pasan unos, ¿qué será? Tal vez 1 año o 2 y nos cambian de entrenador. Ese entrenador se muda a otro lado y nos dicen que va a llegar un nuevo entrenador. Entonces, este nuevo entrenador ve algo en mí y yo siempre he sido una persona muy aferrada desde chiquita y siempre lo he dicho, soy muy aferrada. Entonces, yo veía que mi hermana era de las primeras y le daba y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con ella. Y pues así fue como fui más bien progresando. Tal vez no tenía la técnica ni nada, pero fui mejorando a base de eso, de que yo quería estar con ella, yo quería ir con todos, no que me dejaran hasta el final. Uh-huh. Entonces, profe ve algo en mí y me empieza a entrenar, me empieza a corregir técnica, a meter estilos y lamentablemente otra vez nos vuelven a cambiar de profesor. Para ese entonces, mi equipo es Mantarrayas de Campeche. Uh-huh. No tenían un coach que fuera establecido, nada más era como que suplente. Sí. Entonces nos vuelven a cambiar de entrenador a uno que la verdad yo le agradezco mucho, que pues por él he llegado igual hasta donde estoy. Se llama el profesor Toby, es uno de Tabasco. Él igual me ve y me dice, es que eres buenísima, y tu mariposa y tu crawl, tienes una técnica bonita. ¿Pero qué te gustaba en ese momento? Porque de todas estas estilos o tipos de natación y ¿qué es lo que preferías? Porque yo practiqué hace muchos años natación y yo puedo decir, a mí me encanta el estilo de mariposa. Es el que me gustaba más y me ponían el crawl y todo eso. Digo, no. A mí, dorso, nada, no. Mariposa es el mío. ¿Tú tienes uno preferido? Pues yo siempre he nadado todos los estilos, la verdad. Pero mi favorito definitivamente sí es mariposa. No me gusta tanto entrenarlo, la verdad. Es muy pesado. Sí. Pero es un estilo muy bonito. O sea, competir mariposa es una sensación muy bonita. Creo que es
Creo que es el que necesita más técnica tal vez o más fuerza, ¿no? Más fuerza, requiere mucha más fuerza porque pues ya implica mucho el abdomen, la ondulación y Sí. los brazos y... Brazos No, rectos, sí. recuerdo el movimiento de la espalda, el salir y respirar a una altura exacta porque si no te entra agua, o sea, es Sí. complicado. Sí, o sea, y luego pues hay diversas maneras de nadar, ¿no? O sea, cada profe igual tiene como que, hay muchas técnicas. Entonces, pues cada profe igual te corrige pues a lo que él ve. Uh-huh. Entonces, igual es muy difícil como complacer al profe y la técnica Claro. y todo. Entonces, Lamentablemente fue lo que te pasó porque el maestro en turno es el que estaba viendo algo en ti, venía otro y veía otra cosa en ti. Y ese que estaba en ese momento fue el que dijo, ok, vamos a mejorar esta técnica. Sí, y yo me acuerdo que me ponía a nadar 1000 metros de mariposa con aletas sin parar. Okay. Y me decía, y vas a nadar mariposa y no te pares, y no te pares, y no te pares, y no te pares. Y así fue como, pues fui a una de mis primeras competencias y gané campeonato individual en ese entonces, del sureste. Y la verdad yo estaba muy emocionada, o sea, estaba muy feliz, imagínate, estaba muy pequeña y mi hermana igual nadaba y a mi mamá le encantaba y le encanta verme nadar y vernos nadar y acompañarme a todos lados. Entonces, pues no sé, como que esa sensación de niño chiquito de que gané mi primera medalla Claro. y no sé, se siente muy bonito. Entonces, pues... yo creo que estuve con él unos 2 años igual y lamentablemente él se tiene que ir otra vez. Se va a Tabasco. Entonces, nos cambian otra vez a mi profesor, que es el que tengo actualmente aquí, o sea, que es estatal. Uh-huh. Se llama Román Papacho, le dicen. Sí. Y él, pues obviamente yo ya estaba formada, por así decirlo. Ya tenía pues una técnica, o sea, ya estaba, ya tenía condición y pues solo era cuestión de mejorar tiempos. Entonces con él llego a ir a mi primer nacional, a mi primera olimpiada, siendo convencional. Obviamente en las pruebas el 200 mariposa, el 100 mariposa, el 200 libre, el 100 libre, el combinado. Entonces, él llevo ya como, yo creo que será como unos 6 años con el profe Papacho. Entonces, él nunca me soltó. No lo vayan a cambiar, por favor, no lo cambien. Ya suficientes Sí, cambios tuvimos. Él nunca me soltó realmente. Él desde que me vio, pues tuvimos como que un clic. Okay. Y fue como, eres mi alumna y no te voy a soltar nunca. Y yo, si se va Papacho, te vas tú. Sí. A donde vaya. A donde él me diga, yo me voy. Entonces, pues obviamente, pues te digo que llego a ir a olimpiadas y a nacionales con él. Y luego llega mi accidente. Bien. A los 14 años, cumplí 15 en el hospital. Ok. Entonces, fue un accidente bastante fuerte. Estabas en una etapa, vamos a decir, cumbre de tu carrera, que te iba bien. Tal vez no como tú hubieras querido, porque pues faltaba mucho. Aún falta todavía, pero en ese momento faltaba mucho. Estabas iniciando, te estabas desarrollando en la natación. ¿Y qué sucedió? Cuéntame cómo fue ese accidente, qué estabas haciendo, qué pasó para que pues se desarrollara todo lo que hoy vemos. Pues eran vacaciones de Semana Santa y como ya muchos conocen o saben, pues te vas a la playa. Yo estaba en Mar Azul con mi familia y pues es normal que pues tal vez los niños estén ahí pues cotorreando, ¿no? O sea, pues un cotorreo sano. Entonces, pues yo ese día salí de mi casa en la noche, pues la confianza de mi papá, de mis papás las tenía. Entonces, pues me voy y pues tú como niño pues igual te dejas llevar, ¿no? Y pues nos subimos a un racer. Ajá. Entonces, en ese racer pues obviamente no es que sea de muchísimas personas. 2, 4, cuando mucho. Era un racer de 4 y tenía como que una cajuelita
Entonces, pues en ese momento tal vez no lo entendíamos y me acuerdo que atascamos el racer de mucha gente. Entonces yo iba en el asiento del copiloto, pero al lado de mí habían como 3 personas más. El que iba manejando y otras 2. Y atrás yo me acuerdo que volteo y veo a un buen de gente allá atrás amontonada. Y yo, o sea, yo ni siquiera iba a dar la vuelta, o sea, yo quería que me bajaran a la calle. Entonces, dice el que va manejando, no, pues vamos a dar como que una vuelta aquí. Y yo, sí, pues tranquilo. Entonces, al momento de dar la vuelta, el racer se voltea por el peso. Ajá. Y mi pierna sale del racer, porque pues obviamente la puertecita es bajita. Sí. Sale del racer y derrapa con el coche. O sea, con todo el coche. Mi pierna derrapó con el racer abajo. Entonces, yo me acuerdo que tenía un buen de tierra en la boca, en el cuerpo, y levantan el racer y me dicen, Silvana, no te levantes, porque yo estaba tirada con la pierna abajo. Me dice, Silvana, no te levantes. Entonces, levantan el racer. Yo me acuerdo de haber visto mi pierna, pero obviamente mi cerebro bloqueó eso. Estaba choqueada, sí. Estaba choqueada. Y y me dicen, quédate aquí, ahorita venimos. Pues en ese entonces, te digo, yo era de las más chicas, 14, los demás tenían pues 15, 16 más o menos. ¿Había alcohol? No. Ok. No había alcohol. Entonces, empiezan a gritar, porque obviamente había gente que igual se había lastimado, se había raspado, se había quemado por la gasolina. Sí, todos salieron volando. Sí, o sea, todos estaban, o sea, no sabíamos qué hacer, porque sí había bastante gente ahí. O sea, no solo éramos los que estábamos en el racer, sino también había bastante gente ahí en el lugar donde estábamos. Entonces, todos salen corriendo cuando ven que el racer se voltea y empiezan a escuchar gritos y llantos. Yo estaba sentada en el piso y yo no sabía qué hacer. O sea, mi primer instinto fue, no me voy a parar de aquí me quedo. Y me dicen, ahorita venimos, Silvana, y traen unas playeras y las ponen en el piso, en el pasto, y me dicen, o sea, acuéstate y pon tu pierna ahí. Y me acuerdo que mi mejor amiga y mi hermano fueron por mis papás. Mis papás estaban durmiendo, eran como las 12 tal vez de la noche. Y ellos bajan y les dicen a mis papás, Silvana tuvo un accidente. Y mis papás subieron corriendo y empiezan a llegar todos los papás y hace un mundo de gente. Y se me acercan y me preguntan que cómo estaba. Y yo, la verdad es que no sentí dolor. No sentía dolor. O sea, lo único que me ardía, pues tenía raspada la mitad de la cara. Y era lo único que sentía, que mi cara me ardía muchísimo. Y se me acercaba la gente y me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? No sé qué. Y yo, no, o sea, yo no sabía qué me estaba pasando en ese momento. Y me acuerdo que se me acerca mi mamá y me dice, vas a estar bien, tranquila. Pero pues ni siquiera estaba alterada, no estaba llorando. Creo que me asustaba más ver a toda la gente ahí que yo no sabía qué estaba pasando. Y eso era lo que más me alteraba. Me acuerdo que llegaron con una caja y me envuelven la pierna con una caja y cinta. Y pues yo creo que la ambulancia tardó como unos 40 minutos en llegar, porque estábamos en Mar Azul. Entonces, pues esos 40 minutos... Tiempo eterno para un tipo de... cualquier accidente. Sí, yo me quedé ahí tirada esos 40 minutos. Con mis amigos, con mi familia. Que si hubiera sido peor, que si hubieras tenido una mayor hemorragia o algo... Dijo, ahí quedabas. Sí, ahí quedabas. Entonces, cuando llega la ambulancia, yo me acuerdo que veía a mi papá a lo lejos y veía su cara de preocupación. Y yo decía, no, pues, ¿qué hice? ¿Qué me pasó? Entonces llega la ambulancia, me recogen. Y me acuerdo que mi mamá sube conmigo a la ambulancia y te empiezan a preguntar, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te pasó? ¿Te duele? ¿Te no sé qué? Y en eso dice pues, el enfermero, te estás desangrando. ¿Te duele si vamos más rápido? Y yo, no. Y me acuerdo que le metieron así. Y llegamos al hospital, me bajan. Y toda la familia, mi mamá no es de aquí, pero toda la familia de mi papá
estaba allá en el hospital. Entonces me acuerdo que entro y todos mis tíos y mis primos y me tocaban y vas a estar bien, no sé qué. Y yo pues no sabía qué estaba pasando. Tú sin entender, sin saber qué estaba pasando. La verdad no entendía nada, solo sabía que tenía la pierna envuelta en una caja. Entonces me meten a la sala. Mis papás tienen que llenar pues obviamente un buen de papeles. Y entra un tío conmigo y un doctor. Me dice, te tenemos que lavar la pierna aquí, ahorita. Entonces me quitan la caja y me empiezan a cortar la ropa, porque no podía yo levantarme. Me cortan toda la ropa, la enfermera me empieza a cortar toda la ropa. Me dan una bata y me acuerdo que agarran una botella y me echan agua. Y el doctor me pasa la mano así, en seco, y me empieza a tallar la pierna. Y me acuerdo que mi tío estaba conmigo y yo agarré la mano de mi tío, y a pesar de que no sentía el dolor, me acuerdo que yo estaba gritando como loca. Pero no estabas anestesiada ni nada. No estaba anestesiada ni nada. Fue antes de pasar al quirófano eso. Okay. Y yo me acuerdo que estaba gritando, pero no sentía el dolor. Pero yo sabía que estaba ahí. Y veía cómo salía pasto y tierra y un montón de cosas. Entonces, después de eso, me meten al quirófano. Me duermen. De ahí, pues obviamente no supe nada hasta al día siguiente, que me levanto y traigo un vendaje que yo creo que era de mi tamaño. Gigante. Obviamente tenía anestesiada de la cintura para abajo, tenía una epidural. Entonces, pues no sentía mis piernas, no sentía mi panza, no sentía nada. Pero pues seguía sin saber qué estaba pasando. En ese momento posiblemente dijiste, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Sentías rencor hacia la persona que había manejado ese vehículo? No, la verdad nunca llegué a sentir eso. Sé que fue un accidente y pues los accidentes pasan. Pero lo que sí, creo que tal vez sentí rencor conmigo misma de que, ¿por qué lo hiciste? Ajá. Pudiste haber caminado, no sé. Claro, él hubiera. Estaba molesta conmigo misma de que, pues, obviamente era una niña de 14 años que no sabía ni qué estaba pasando, ni por qué estaba en el hospital, ni por qué tenía un vendaje tan gigante, ni por qué no sentía las piernas, nada. Entonces, era más bien el coraje conmigo misma de por qué me descuidé. Okay. En eso, ¿ya sabías qué había pasado con tu pierna? ¿O quién te dice, sabes que hicimos esto o vamos a hacer esto? El resultado fue este. ¿Quién se acerca a darte esas primeras noticias? La verdad es que nadie, Nadie se acercó y pues yo creo que mis papás, pues obviamente ellos no tenían tal vez el valor de decírmelo. Yo me acuerdo que se acerca mi papá y yo le dije, papá, prométeme que voy a volver a nadar. Y me dice, voy a hacer todo lo posible para que lo hagas, porque aquí me querían cortar la pierna, aquí me la iban a amputar. Y mi papá dijo, no se la amputen. Y es que su hija tiene un riesgo, no sé qué, hay que amputarse. No se la van a amputar. Entonces... Aparentemente en ese momento tu pierna ya no iba a funcionar. Sí. Aquí la solución para, o sea, literalmente le dijeron a mi papá, es o su pierna o su hija. Decida. Y mi papá, no se la cortó. ¿Por qué? ¿Cuál era el daño? O sea, ¿por qué dijo eso el doctor? Porque pues yo tenía pérdida de todos los huesos en sí y una parte de la rodilla. Entonces, o sea, tenía los huesos expuestos. Okay. Destrozados. La rodilla, sí, okay. Destrozados. O sea, el que el Razor te haya aplastado fue que todo el peso cayó sobre tu pierna. O sea, el peso del Razor y las personas que estaban ahí fue sobre tu pierna y molió completamente la pierna. ¿De dónde a dónde? De la rodilla para abajo. Ok. Entonces, pues mi papá decide que no. Y pues yo tengo una hermana más grande. Ahorita tiene como 33 años, yo creo. Pues ella se empieza a mover y empieza a buscar doctores y gente que la pudiera ayudar.
Y afortunadamente damos con este doctor y con mi doctora, que ella es especialista en reconstrucción de pies diabéticos. Y me llevan a Mérida. ¿Cómo se llama? Se llama Itzel, Ajá. la doctora Itzel. Entonces ella me lleva, me llevan a Mérida y me acuerdo que llego al hospital, al Star Médica, y pues te empiezan igual a preguntar todo. Y si ya comiste, que no sé qué comiste, porque ellos me tenían que meter ya al quirófano para reconstruirme el pie, o sea, la pierna, porque un segundo más, una hora más, y de plano sí me la amputaban. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Después de que despertaste, viste que tu pierna ya estaba ahí con el vendaje, a que fuiste a Mérida, ¿cuánto tiempo pasó? Fue ese mismo día. Ok. Ese mismo día mi papá se movió. Todo fue muy rápido. Sí. Y ese mismo día llegué a Mérida y y me acuerdo que cuando llego a mi doctora, me empieza a platicar, me dice, y yo seguía sin entender qué estaba pasando, la verdad. No sabía la gravedad de todo lo que había pasado. Pues eres una niña, no entiendes. Pero obviamente sabía que no estaba bien, pero tampoco sabía que estaba mal. O sea, al punto de perder un miembro. Uh-huh. Entonces, pues llega mi doctor y me dice, platica conmigo, te vamos a reconstruir. Pues yo en ese momento tal vez tenía mucho medicamento que la verdad ni me acuerdo. Entonces, tengo la verdad flashazos porque mayormente pues, estaba dormida todo el tiempo. Entonces, me acuerdo que me meten al quirófano y cuando salgo ya tenía clavos en el pie. Porque pues obviamente cuando salgo del quirófano en Campeche, pues tenía ahí mis dedos, pero pues nada más estaban ahí. Uh-huh. Entonces cuando salgo en el quirófano de Mérida, ya tenía mi pie clavos. Y me dice la doctora que todo había salido bien, que yo estuviera tranquila. Y pues mis papás, pues yo veía su sufrimiento, obviamente, pero yo trataba de decir, no, o sea, estoy bien, que no me pasa nada, no me duele nada. Porque no, o sea, no podía verlo sufrir tanto. Uh-huh. Y pues obviamente tuve demasiadas operaciones, yo creo que fueron como unas 10 tal vez. Y pues me metían a lavados, yo creo que como 2 veces a la semana. Trabajaron muchos doctores conmigo. Demasiados, son como 5 doctores que estuvieron conmigo en todo mi proceso. ¿Siempre en Mérida? Siempre en Mérida. Y yo me acuerdo que la gente me iba a visitar y me veía y yo todavía seguía sin saber qué estaba pasando. No entendía. Hasta que un día me estaban haciendo un lavado en mi cuarto, para ver si me podían ya poner la piel en mi pierna, porque me hicieron un trasplante de músculo uh-huh. y de piel. Okay. Entonces, me acuerdo que me dice el doctor, es un cirujano plástico, me dice, por lo que quieras, pero acuéstate, cierra los ojos, escucha música, tápate. No vayas a ver tu pie. No vayas a ver tu pierna. Porque no tenía piel. No tenía piel. Ok. O sea, en ese momento era puro... Estaba el hueso expuesto. Ya. Entonces yo me acuerdo que cuando me lo dijo fue como si me hubieran dicho, velo. Lo ves. Entonces yo me acuerdo que pues empiezo a sentir como me quitan el vendaje y que mi doctor hablaba y le decía y no sé qué. Y yo dije, ¿será que lo veo o no? ¿Será que lo veo o no? Y dije, no, ya. Y me acuerdo que veo. Y se me voltea mi doctor. Te dije que no lo vieras. Te dije que te quedaras acostada. Y yo, doctor, es que no podía. O sea, me metió ese día en mi cabeza y lo tuve que ver. Sí. Me acuerdo que estaba acostada en la cama. Y me acuerdo de haber visto mi hueso. O sea, los huesos de mi rodilla y pues obviamente de mi pie. Y ahí fue cuando ya entendí. Cuando ya capté. Y dije, esto me pasó. O sea, no era cualquier cosita.
No era que te doblaste el pie y ya. O sea, era que tienes una herida expuesta, tienes tu pie expuesto y te puede entrar una bacteria o algo, se te infecta y te la cortan. Entonces... Por eso en ese momento dijo el doctor, tal vez, para ahorrarse todo el proceso de lo que viviste y sufriste, lo más fácil era cortarte hasta donde fuera necesario, sí, para evitar el proceso de que viviste. Pero hay una gran diferencia en no tener un miembro a tratar de reconstruir y que ahí esté porque pues sigue siendo tuyo. Sí. Hay una diferencia en usar una prótesis a tener tu pierna aún ahí. Sí, es un, o sea, aunque no lo veamos, pues yo conozco obviamente gente que usa prótesis. Sí. Y sí, o sea, sí es una gran diferencia. Uh-huh. Con el simple hecho de que me ven caminar por la calle y me dicen, tal vez si traigo un pantalón o algo que me tape la pierna, tal vez me dicen, no, pues ella no tiene nada. Claro. Entonces, obviamente, pues, de hecho fue la primera operación que se hizo en Mérida de esas. O sea, una reconstrucción total. Total, sí. Fue la primera en Mérida. Y mi doctora porque fue la que para entenderlo así, la gente que nos ve o nos escucha, tú tenías el hueso sin nada. Sin nada. Y los doctores empezaron a poner, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero fuera como que le empezaron a poner plastilina y lo van moldeando hasta que quede lo más parecido a una funcional. Más funcional. Sí. Obviamente, te digo, pues, toda la parte de mi pie estaba expuesta y mi rodilla. Uh-huh. Y obviamente me faltaba un cacho de muchas cosas. Uh-huh, uh-huh, sí. Entonces te digo que me hacen un trasplante de músculo del dorsal. De hecho, no tengo un dorsal. Okay. Entonces, ese dorsal, como obviamente nadaba y hacía ejercicio, tenía una musculatura muy grande. Ajá, ajá. Yo me acuerdo que cuando vi, el músculo colgaba de mi pie. Cuando me lo ponen, así colgaba. Y me decían, no va a quedar así. Tranquila, no va a quedar así. Se ve muy impactante, pero no va a quedar así. Con el tiempo, obviamente, tu cuerpo lo va adaptando, se va haciendo más chico, porque obviamente no tiene la misma función que la tenía en el dorsal. Por supuesto. Entonces, yo me acuerdo que cuando vi dije, no quiero sonar, pues, no sé, tal vez mala conmigo mismo, pero yo decía, qué feo está. Qué feo está, qué feo está. Y obviamente... cuando me hacen igual el de la piel, me acuerdo que tenía unas lámparas para secarme, porque haz de cuenta, te quitan una capa muy delgadita, la primera capa de piel te quitan. Entonces, se te hace costra. Entonces, yo tengo 2 parches en la pierna gigante, pues de toda la piel que me quitaron, y unas lámparas rojas para que me secara rápido. Ajá, cicatrizara rápido. Ajá. Entonces, me acuerdo que esa fue una de las operaciones que más me dolió. O sea, yo me acuerdo que tenía las lámparas aquí, las tuve yo creo que como 3 días. Así dormía con las lámparas, me levantaba con las lámparas, soñaba con las lámparas. Y me acuerdo que, te lo juro que yo nunca había sentido un dolor tan grande como ese. Y nunca lo he vuelto a sentir. Que de verdad no podía dormir del dolor, no podían acomodarme porque obviamente pues tenían, o sea, envuelta la pierna y no me dejaban ni sentarme porque no podía doblar la rodilla. Uh-huh. Entonces, pues sí estaba obviamente 24 horas, que 24/7 acostada en una cama, sin poder moverme, sin poder levantarme al baño ni bañarme porque me bañaban ahí en la cama. Entonces, fue una de las operaciones más dolorosas. Y el dolor más fuerte que he sentido en toda mi vida. Ahí fue en ese momento que dijiste, que te cayó el 20 y dijiste, me lastimé. Sí. ¿Y pasó por tu mente, ya no voy a caminar? Sí, la verdad, yo tuve, pues obviamente, en busca de fisios, uh-huh, de personas que me ayudaran a mi rehabilitación. Te encuentras con gente que a veces no tiene tal vez la esperanza, el tacto,
para hablar con una niña de 15 años. Los médicos son muy fríos. Son Lamentablemente, muy fríos. Lo que dice el libro y lo que dice la teoría es blanco y no es medio gris. No, es blanco y punto. Entonces, yo me acuerdo que salí, haz de cuenta que salgo del hospital, porque estuve un mes ahí. Salgo del hospital, llego a mi casa, pues me suben obviamente al cuarto de mis papás porque ni podía estar en mi cuarto porque pues no podía ir al baño, no podía hacer pues muchas cosas. O sea, tenía que seguir en la cama, pero ya en mi casa. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que cuando fue yo creo que el primer doctor que fue a ver cuando me dijeron que ya podía empezar a hacer cosas nuevas, o sea, que ya me podía levantar, que ya podía empezar con mi rehabilitación, por así decirlo. Me acuerdo que la doctora fue del CRE. Uh-huh. En el CRE ella me dice, es que no vas a caminar, no vas a volver a caminar nunca, nunca. Porque me acuerdo que mi papá le muestra las fotos de pues, cómo estaba. Y ella, no vas a caminar nunca. Pero imagínate una niña de 15 años que le digan, no vas a volver a caminar nunca. Yo dije, no. Me acuerdo que me puse a llorar, me puse muy triste. Ese día tenía consulta con mi doctor en Mérida. Me acuerdo que llegué y vio mi cara y... O sea, vio que yo estaba... ¿Pero sentías algo en la pierna o perdiste completamente la sensibilidad? Pues... La verdad no tengo sensibilidad como tal. O sea, en donde están mis cicatrices no tengo sensibilidad. Siento mis dedos, mi planta. Uh-huh. Pero donde tengo en sí la cicatriz, no tengo sensibilidad. No, o sea, si alguien me toca o me paso a raspar o algo, no lo siento. Por eso la lógica, volvemos a lo que decía hace rato de lo que dicen los libros. Por eso a lo mejor esta persona te decía que muy mal, pero te decía, no vas a caminar. No hay esperanza, sí. Porque la teoría te dice que una persona que no tenga sensibilidad pues no va a poder mover, o sea, entiendo cómo es que lo dijo, pero siempre hay esperanza. Sí. Y así en ese entonces ya me habían sacado los clavos. Yo creo que tenía como unos 12 clavos en el pie. En los dedos, en los laterales, en el talón tenía clavos igual. Y fue un infierno para que me los quitaran. De verdad, hay unos que sí salieron así fácil, porque ya tenía el hueso como tal formado, pegado, pero había unos que yo me acuerdo que mi doctora veía que las hacía así, y nada más no querían salir. Uh-huh. Y me acuerdo que yo gritaba y le decía, doctora, sáquemelos la próxima vez que yo la vuelva a ver, por favor, ya. Y ella me decía, no, Silvana, es que ya te los tengo que sacar porque ya tienes que empezar, o sea, el hueso ya está ahí formado, ya tienes que empezar a sentar el pie. Entonces, digo que pasa lo de esta doctora que me dice que no puedo volver a caminar y me dice, si vas a volver a caminar, tú no te preocupes. Ella no sabe lo que hemos hecho, nada más vio, pero no sabe que tienes tal vez la sensibilidad en la planta, que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro. Claro. Y por la experiencia de la rehabilitación de los diabéticos, que por la sensibilidad, el tocar, porque la piel de un diabético ahí se va conociendo cuando, sobre todo por los pies, las uñas que si sienten, que si se las arrancan. Y ella tenía toda la experiencia para poder decir, contrario a lo de la fisioterapeuta, uh-huh, que decía, sí, yo digo que sí va a volver a caminar. ¿Ya se había quitado en ti la esperanza de seguir en el deporte? Y dijiste, primero me voy a enfocar a ver si puedo caminar siguiendo lo que me dice la doctora y luego vemos, o ya de plano me enfoco a seguir mi vida. Pues yo sí quería seguir nadando. O sea, llegó un punto en donde me dijeron, pues tal vez sí, o sea, te va a ayudar como rehabilitación. Pero para que te metas a una alberca ahorita, imposible. Uh-huh. Tienes heridas expuestas, la alberca son gérmenes, son muchas cosas. Cloro, que no, tu pierna, si te metes ahorita a una alberca, tu pierna no va a poder aguantar. Aunque ya había cicatrizado. En ese entonces todavía no. Uh-huh. Pasaron yo creo que como unos 9 meses, de unos 9 a 10 meses para que yo volviera a entrar a una alberca. Okay. Y en esos 9, 10 meses fue que empezaste a aprender a caminar, tal vez. Sí, definitivamente volví a aprender a caminar.
porque obviamente no tiene la funcionalidad que tiene un pie normal. Uh-huh. Tengo rangos de movimiento muy limitados que tal vez no me dejan hacer ciertas cosas de la caminata. O sea, al momento ¿Pero de qué caminar, no puedes hacer? Pues obviamente ahí va a entrar ya más médico, pero pues es talón, asientas y punta. Ok. La forma de caminar. De caminar. Que si nos ponemos a analizar y si usted revisa y se pone frente a un espejo y se graba o algo así, va a decir, yo no camino así. Porque nadie analiza, y ahorita lo traduzco al CrossFit, por ejemplo. Hay rangos de movimiento para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento de clean. Ok, tienes que poner los brazos rectos y las rodillas y luego la cadera y la levantas y luego levantas y llevas aquí la barra y te inclinas y bajas, metes los codos, las muñecas. Cuando caminas es básicamente lo mismo. En teoría, si usted lo ve con los niños, pues asienta así el talón, luego viene la palma, luego, la parte de abajo del pie la asientas, luego los dedos los levantas y otra vez. Y la rodilla. Todo eso como que ya no existía en ti, había que aprender a hacerlo. Pues siempre te dicen que el músculo tiene memoria. Ajá. Entonces, obviamente, pues yo sí aprendí de cero porque me decían, yo me acuerdo que fui a la clínica de la UAC, fue una de las que más me ayudó. Me acuerdo que el profesor me decía, y tienes que apoyar primero el talón, la planta y punta, talón, planta y punta, y 20 vueltas y no sé qué, y tienes que mover el pie, o sea, para ganar rangos de movimiento, que pues no. ¿Caminabas sobre las barras? ¿O cómo empezabas a caminar? Pues yo al principio obviamente empecé a caminar con muletas. Uh-huh. Obviamente como mi cerebro entendía, yo le daba, me acuerdo que iba a la escuela con mis 2 muletas. Uh-huh. Ahí estaba entrando a prepa. Uh-huh. Y me acuerdo que yo, me cargaban mis hermanos me cargaban mi mochila y yo iba con mi muleta y yo nada más apoyaba el pie, o sea, hacía lo que podía, porque en ese entonces obviamente no sabía muy bien. Pero ya no tenías yeso, no tenías... Tenía vendaje, traía okay. un vendaje y traía un zapato ortopédico. Entonces, porque no podía usar en ese entonces zapatos. Entonces obviamente yo iba caminando como podías. Sí, como podía. Así que por sobrevivir, sí. Sí. O sea, la intención era llegar a mi salón, sentarme en una silla, aguantar todas las clases sentada o lo que tuviera que hacer. Entonces, obviamente pues iba a la escuela, iba a terapia. Y yo me acuerdo que me decían, tienes que mover 100 veces el pie arriba, abajo. Y te las estoy contando. 1, 2, así 100 veces todos los días. Para fortalecer. Pues sí, para fortalecer, tal vez ganar rangos de movimiento que obviamente yo tenía el pie tieso. Ajá. Entonces, solo el hecho de ya intentar moverlo ya era ganancia. Claro. Entonces, obviamente, tal vez no se veía que se movía, pero si tú lo tocabas, sentías la fuerza. Ajá, el movimiento. Entonces me decían, 100 veces lo tienes que hacer. Y tienes que caminar y subirme las escaleras otras tantas veces. Sin muletas. Sin muletas, sin nada. Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, nunca voy a usar bastón. Nunca voy a usar bastón. Me acuerdo que dejé una muleta y nada más andaba con una. Y cuando me dijeron, ya tienes que dejar la otra muleta, yo me acuerdo que iba a la escuela y me iba agarrando de todo y de todos. Y me acuerdo que caminaba y tocaba y me iba agarrando de lo que sea para no usar bastón, para caminar, pues no sé, para hacer lo que sea, para llegar a donde tenía que llegar. Entonces, te digo que igual me hicieron unas ondas de choque. No sé si sabes qué sea. Ajá, sí. Que para eliminar la fibrosis del hueso, que igual me dolió muchísimo. De este momento en el que pasaron 9 meses en el que aprendiste a caminar, después de ahí regresaste otra vez a la natación. Sí, me queda claro que querías seguir como
de manera profesional o ya dedicarte a la natación, ¿qué dijo Papacho? ¿Qué dijo, ok, sí, vamos a empezar otra vez de cero también? Pues de hecho no, yo no iba a regresar. Yo no iba a regresar a nadar, o sea, tal vez como hobby, pero no iba a regresar a competir. Uh-huh. Porque pues, obviamente yo no sabía que existía el deporte adaptado. Bien. Uh-huh. Entonces me acuerdo que el primer día que llegué a la alberca, todos me estaban viendo. Porque pues obviamente ahí estaba mi equipo y gente que conocía pues de mucho tiempo. Uh-huh. Y me acuerdo que me meto a la alberca y me dice papá, yo pues nada, así, ahora sí que lo que tú quieras. O sea, de crawl, nádame suavecito, una vuelta, 2 vueltas, como te sientas. Y mi mamá estaba ahí conmigo y me meto a la alberca y me acuerdo que obviamente tenía que adaptar ciertas cosas, pero pues a mí se me olvidó. Uh-huh. A mí se me olvidó que tal vez el impulso de la pared ya no era el mismo, que no podía aventarme a la alberca y caer con mis 2 pies, pero obviamente no podía. Y obviamente eso a mí se me olvidó. Yo pensaba que se normal. Me fue. Uh-huh. Y pues obviamente cuando lo hice me dolió muchísimo. Y dije, no, a ver, tengo que cambiar ciertas cosas que hacía para que tanto que me dé efectividad al momento de nadar, que no sienta dolor, porque eso también es importante, que te sientas cómodo. Uh-huh. Entonces me acuerdo que llegué y me meto, me pongo mi gorra, mis gogles y di, yo creo que como que será unas 5 vueltas. Pero unas 5 vueltas de que llego al otro lado, me paro, descanso 50,000 horas y regreso. Y de crawl obviamente súper suavecito. Entonces yo a partir de eso empecé a ir diario ya otra vez a nadar para volver a agarrar pues base, condición. Obviamente me ayudaba. En mis terapias me dijeron que pues iba a sacar algún beneficio. Entonces pasan yo creo que como unos 3 meses y me dice mi profe, hay una competencia. Y yo, ¿cómo voy a competir? O sea, ¿de qué me está hablando? Uh-huh. Llevo 3 meses nadando, con trabajo y lenado crawl, nada más. ¿Cómo me dice que voy a competir? Uh-huh. Y obviamente me explican, no, Silvana, es una competencia de deporte adaptado. Y yo, ¿qué es eso? Y me dicen, pues es un deporte con personas que tienen discapacidad y pues ahí entras tú. Entonces dije, bueno, está bien, inscríbame. Pero yo hacía, o sea, era como que, ay, sí. Uh-huh. O sea, de jueguito, pues. Entonces me acuerdo que estuve entrenando. Tenía yo creo que 1 mes para entrenar de más. ¿Dónde era esa competencia? Fue en Colima, uh-huh. Mi primera competencia, un nacional. Bueno, Juegos CONADE. Uh-huh. Y me acuerdo que me inscribieron en el 100 mariposa, en el 200 combinado, en el 100 libre, en el 50 libre. Obviamente, pues por lo mismo no hay todas las pruebas que hay en convencionales. Uh-huh. Entonces solo en ciertas pruebas obviamente podía concursar. Y me acuerdo que cuando llegué, pues la verdad sí ves el mundo con otros ojos. Ves cosas que pues tal vez no esperabas ver ni conocer, porque es algo difícil de ver. Y obviamente pues yo todavía estaba pues en ese trance de aceptándome como estaba, aprendiendo cosas. Sí, es como que un shock de llegar a estas competencias paralímpicas y ver a personas que tienen otro tipo de discapacidades y dices, a lo mejor en ese momento pudiste haber dicho, yo no soy así. Pues la verdad es que es difícil, porque obviamente lo que yo tengo, pues obviamente no lo tienen nadie, por así decirlo, sí. Porque pues obviamente es una discapacidad que se hizo por un accidente. Pero ves otras cosas diferentes, o sea, ves gente pues, que está en silla de ruedas o que no tiene todas las extremidades, está ahí y dices, si ellas pueden, ¿por qué yo no? O sea, yo que estoy caminando, tengo todas mis extremidades, tal vez no a una funcionalidad al 100%, pero está ahí. O sea, ¿por qué yo no?
Hay unas clasificaciones, me contabas hace rato, porque la gente como yo que lo vemos en televisión y a veces decimos, ok, son paralímpicos, todos son iguales porque todos tienen una discapacidad. Pero hay categorías dentro de una misma rama, desde de S10 a S1. Ajá, ¿no? sí. ¿Cómo se divide todo esto? Pues obviamente hay varias federaciones, como te decía, que está la Federación de Silla de Ruedas, Parálisis, Débiles Visuales. Entonces, pues yo pertenezco a la de Silla de Ruedas. Y pues nuestras categorías se dividen de la S1 a la S10. Entonces se supone que entre más alta sea, menos es tu discapacidad. Okay. Y pues obviamente entre más baja, pues tienes más discapacidad, menor rango de movimientos, te afecta más en el agua y en tu vida cotidiana, obviamente. Y y pues yo soy la S10, soy la más alta. No hay como, no sé, de que otra competidora diga, ay, ¿por qué la metieron si ella no tiene discapacidad? Sí. ¿Por qué está aquí? Ella tiene una ventaja con nosotros porque no tiene nada. Sí, obviamente sí pasa. O sea, a mí al principio, bueno, muchas veces me dijeron, pero es que tú no tienes nada, tú caminas bien, tú no sé qué. Pero pues obviamente, a ver, lee mi historial clínico y dime que no tengo nada. O sea, tal vez me veas caminar bien, pero pues hay ciertas cosas que no ves y están ahí. Entonces, obviamente, si te pones a leer, dice, una extremidad es más pequeña que la otra, porque ya no me creció, obviamente, por lo que me había pasado. Exacto, sí. Y casualmente te pasó en el desarrollo. En el desarrollo. Sí. Entonces, obviamente, igual tengo un pie más chico que el otro. Y igual tengo una diferencia de las piernas. Y luego, pues, obviamente, sigues leyendo y dices, los rangos de movimiento no son, no sé, una persona normal. Y, pues, o sea, sí tengo la discapacidad, ¿sabes? O sea, sí está ahí. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué, obviamente igual cuando llegué a la primera competencia, pues no era la mejor, pues, porque llevaba muy poco nadando. Y pues obviamente, pues no se preocupaban por mí, era como que, ay, una nueva. Yeah. Y ahí quedó, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que cuando me metí a nadar el 100 mariposa, aguanté el 50 y de regreso yo estaba que casi me agarran y me sacan de la alberca. Sí, estabas muriendo. Sí, me estaba muriendo porque no había nadado un 100 mariposa, había nadado un 50, pero un 100, yo me acuerdo que dije, no, ¿por qué me inscribieron en esta prueba así ni la he nadado? Estaba así que, o sea, de verdad sufrí mucho en esa prueba cuando la terminé. Y ahí fue cuando conocí a mi profesor nacional. Él, no sé si conoces a Froilán. Ajá, sí. Bueno, pues Freud entrenó con él hace mucho tiempo. Okay. Y me presenta con él y me dice, no, pues Vela, está regresando a nadar, está chavita, tuvo un accidente, pero siempre ha nadado, toda su vida ha nadado. Entonces, pues hay algo ahí. Y me acuerdo que mi profe me ve y me dice, primero, estás gorda. Segundo, ¿cuánto nadas? Yo, 3 kilómetros. Pues necesitas nadar de 6 a 7 todos los días. Yo, ¿qué? ¿Cómo voy a nadar 6 kilómetros? O sea, nunca. Y me dice, voy a intentar concentrarte en México para que conozcas a mi equipo y a ver si te gusta y si te late seguir aquí. Entonces yo me acuerdo que regreso de esa competencia. Y obviamente con el profe Papacho, pues me empieza a decir de que, pues, ¿quieres? O sea, ¿te gustaría? No sé qué, o sea, ¿qué quieres? Yo, pues, sí, la verdad, sí, o sea, sí me gustó como que volver a sentir el sentimiento, o sea, volver a sentir lo que era competir, lo que era estar en un banco de salida, pues tal vez en un podium. Entonces, dije, sí quiero. Y me acuerdo que regresé y pues obviamente estudiaba, estaba en la prepa. Y me metían unas bien buenas en la alberca. Y ahora tener que estudiar. Las madrizas, dilo. Tener que estudiar y levantarme temprano porque a veces me tocaban dobles sesiones. O sea, me tenía que ir antes de la escuela. Me acuerdo que nadaba a las 5 de la mañana. Y luego me iba a la escuela, comía.
Luego me iba otra vez a la alberca para poder levantar tanto kilometraje. Porque aparte estamos a nivel del mar. Sí. Es muy diferente Sí, estar en altura. Sí. Bueno, no es que sea más fácil allá, pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Entonces, obviamente, pasaron yo creo que como un mes, yo creo, que estuve entrenando así, que le metí. Y llegué a México, a mi primera concentración. Y todos, que ahí viene la nueva, ahí viene la nueva. Y éramos varios nuevos. O sea, mi profe convoca como que a todos los que agarró en la Paralimpiada. Okay. Y nos concentra. Y el equipo que ya estaba. Y me acuerdo que, ahí vienen los nuevos, no sé qué. Pues yo no conocía a nadie. O sea, realmente no conocía a nadie. No, ni en la Paralimpiada me acuerdo de haberlos visto. O sea, claro. Haberlos visto. Y me acuerdo que llego y pues dice, no, pues ella es la nueva, ¿no? Como que me dicen la güereja. Entonces, la güera, no sé qué. Pues está aquí a ver si le gusta. Y me acuerdo que pues estuve entrenando con ellos. Pero pues yo te digo que soy una persona muy aferrada. Uh-huh. Entonces, a mí no me mandaron al grupo de principiantes, o sea, con los que había llegado. No, a mí me metieron, en ese entonces estaban los PANA, que fue en Perú, y pues era la plataforma Perú-Tokio en ese entonces. Me acuerdo que me metieron con ellos a entrenar. Y yo creo que me arrastraron, o sea, de verdad me arrastraron. Así, pues categorías tal vez más bajas, o sea, sí. Que yo me acuerdo que daba un abrazo y yo sentía que se me iba a salir el alma. Pero pues ahí estaba. Y esa concentración nada más duró una semana, pero quedé, yo creo que enamorada de la esencia del grupo. ¿Ya formabas parte de este equipo paralímpico nacional? Pues no como tal, pero ya estaba ahí. Uh-huh. O sea, mi profe me dijo, si te gusta, te puedes quedar. O sea, puedes entrenar conmigo, pero tienen que haber resultados para que estés aquí en México. Claro. Si no hay, no puedo hacer nada. Entonces, todo depende de ti. Y empezaron a llegar los resultados. Yo me acuerdo que te digo que me regreso a Campeche y yo le decía a mi mamá, no, pues es que sí me gustó, el equipo es súper, no sé, o sea, me recibieron de una manera muy bonita. O sea, pues sí, como que ellos no juzgan. Claro, sí. Entonces... Contrario a las personas convencionales que sí te ven y te señalan. Sí, entonces yo me acuerdo que llegué y dije, ay, me encanta estar aquí. O sea, de verdad me gusta mucho estar aquí. Y, o sea, me entendí con todos y me entendí muy bien con mi profe. Sí. Entonces dije, no, sí, o sea, yo quiero estar aquí. Soy. Oye, ¿cómo fue esa primera medalla que tuviste ya para ese equipo? Pues yo creo que estaba en... Sí, pues fue en una Paralimpiada, pero pues en sí no es como que del equipo, uh-huh. Porque pues obviamente es por estados ahí. Uh-huh. Entonces, te digo que mi profe, me dice que si quieres estar aquí, resultados. Y te tienes que aplicar. Y empezaste a funcionar últimamente, o lo más reciente fue que estuviste participando, con un buen resultado también, con una medalla. Sí. Entonces, obviamente, pues me regreso a Campeche y le empiezo a meter. Y me dice, me acuerdo que un día me habla y me dice, te conseguí hospedaje 2 meses. Bien. 2 meses. Y te vienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar la escuela? ¿Vas a dejarla en pausa? ¿Qué vas a hacer? Entonces, para eso era inicios de año. Y yo, pues, obviamente hablo con mis papás. Mi papá cero le gustaba la idea. ¿Que ibas a dejar la escuela? Que no sé qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué? Y mi mamá, lo que tú quieras. Si te gusta, si de verdad te gusta y quieres estar ahí, hazlo. Es tu decisión. No le hagas caso a tu papá. Y yo le dije, no, pues sí me voy. Me voy los 2 meses a ver cómo nos va. Y me acuerdo que pues llego y al principio mi papá todos los días me hablaba. ¿Estás feliz? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Todos los días me hablaba para decirme eso. Y yo, sí, papá, estoy bien. Pero, ¿te gusta estar ahí? ¿Eres feliz ahí? Y yo, sí, papá, sí estoy. O sea, ¿qué crees que el momento en que ya no me gusta, agarro mis cosas y me voy?
Y esos 2 meses se convirtieron pues, casi en un año. Obviamente sí venía a Campeche, pero pues muy poco. Pero pues gracias a eso tuve buenos resultados y pude destacarme más. Ella era como que Silva, o sea, ella es mi competencia. Ya no es la que llegó. Ya no es la nueva. Ajá, ya no es la nueva, es la competencia. Entonces, estábamos en un abierto para Tokio y se viene la pandemia. Se viene la pandemia y yo soy nadadora de fondo. De 400 metros libre es mi mejor prueba. Cuando termino de nadar la final, me acuerdo que toco, veo, o sea, pregunto que cuánto hice, porque obviamente tienes que hacer una marca mínima para ir a juegos. Y para juegos yo necesitaba 4:49.80. Dice 4:50.55. Chispas. Y me acuerdo que me grita mi entrenador: ¡Un segundo! Menos de un segundo. Ajá. Era una abrazada, una respirada que diste de más. Me acuerdo que me la estaba gritando: eres la de 1 segundo. Y yo dije, para la próxima lo doy porque lo doy. Obviamente no sabíamos qué pandemia venía. Claro, nos jodió a todos. Y obviamente me regresan a mi casa sin poder entrenar, sin alberca, sin poder salir, sin gimnasio, sin poder hacer nada. Y obviamente mi profe sabía lo que nos estábamos, o sea, lo que se venía, que todos sus atletas no pudieran entrenar. Claro. Que todo el trabajo que... No era no poder ir a Tokio, sino no poder entrenar. Que todo el trabajo que ya habíamos hecho, porque obviamente no es de meses ese trabajo. Sí, años. Es de años. Sí. Ya el trabajo de años ya se estaba yendo para abajo. Y me acuerdo, afortunadamente Campeche fue uno de los primeros estados que se estuvo como que en semáforo naranja. Sí, regresando. Ajá. Y yo me acuerdo que cuando mi profe mete una carta al INDECAM y les dice, por favor, déjenla entrenar. Me dijeron, sí, está bien, pero tiene que entrenar a las 5 de la mañana. Solo a esa hora puede entrenar porque no la puede ver nadie. Porque solo va ella. O sea, solo iba yo. Sí, escondidas, claro. Y obviamente mi profe. Y pues a esa hora así estuve yo creo que como unos 2 meses o 3 yendo a entrenar a las 5 de la mañana. Y pues obviamente el entrenamiento que llevo aquí no es el mismo que llevas en México. Claro. Porque ahí vives, respiras, comes, desayunas, sueñas, entrenar. Y aquí no. Y aquí cambió todo. Aquí cambian muchas cosas. Pero a pesar de todo eso, digo, has tenido muy buenos resultados. Lo hemos visto en redes sociales, han visto también las medallas que tuviste en la competencia hace poco. Y pues yo creo que viene mucho, mucho más para ti. Ya te estás preparando. Ya viajaste también para que revisen cómo vas. Próximamente ya vienen las competencias para lo que va a venir en el próximo año. Y yo te deseo mucho éxito. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Es una historia muy buena, muy conmovedora y por supuesto llena de muchos éxitos. Gracias. Gracias, Silvana, por haber estado aquí. Y pues bueno, que la gente te siga en redes sociales, todos tus pasos, porque sé que viene muchas cosas buenas para ti. Muchas gracias, Mau, por invitarme. Un placer. Y amigos de Podium, gracias por haber visto este episodio completo. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que nos puedes ver o escuchar en cualquiera de las plataformas donde se publica este podcast.